Es muy lindo rezar esta fiesta de Santiago Apóstol, más allá de recordar a este gran santo discípulo de Jesús, como también lo somos nosotros, sino por cada una de las lecturas que acabamos de escuchar. Esta primera lectura cargada de fuerza, cargada de esperanza, cargada de consuelo, que comienza diciendo: nosotros llevamos este tesoro en recipientes de barro. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? A nuestra humanidad y a la gracia de Dios en nuestra vida. Llevamos a Cristo en nuestra vida, sí, pero soy humano. Por ahí, como decía el profeta, hombre débil, de pocos años, demasiado joven para conocer tus leyes, demasiado joven para asumir tus preceptos. Nosotros llevamos este tesoro en recipiente de barro. A lo largo de esta semana hemos ejercitado la búsqueda de Dios, la búsqueda de la voluntad de Dios, encontrarlo a Dios en la oración, encontrarlo en cada uno de los propósitos que por ahí nos comprometemos a hacerlo, que muchas veces nos sale, muchas veces no, en el propósito de nuestra conversión, de cambiar nuestra vida, y muchas veces nos sale y muchas veces no. ¿Por qué? Porque llevamos este tesoro en recipientes de barro. Es decir, hay tensiones en nuestra vida cotidiana que la tenemos que luchar todos los días y la superamos con la gracia de Dios. Y a veces volvemos por nuestra humanidad y a veces la superamos y crecemos con muchas gracias más. Pero bueno, es nuestra vida. Llevamos este tesoro en recipientes de barro. Y luego sigue con este hermoso versículo. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Hermoso, podríamos decir, hermosa descripción para quienes verdaderamente nos sentimos discípulos de Jesús. Porque nos pasa o nos va a pasar esto en nuestra vida de ser discípulos de Cristo. Atribulados por todas partes, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aniquilados. ¿Por qué? Llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hermoso. La gracia de Dios conmigo, mi vida en la vida de Cristo. Sumamos nuestros dolores, nuestras incomprensiones a la cruz de Cristo. Sumamos todas aquellas cosas que nos duelen a los dolores de Cristo. Y nos asimilamos. Por eso el hermoso salmo también que nos llena de consuelo y de esperanza. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Hermoso salmo del día de hoy. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. ¿Cuáles son esas realidades que las trabajamos, que nos duelen? ¿Cuáles son esas incomprensiones en nuestra vida que nos salpican, que la tenemos que hacer frente? ¿Cuáles son esos dolores que muchas veces atravesamos? El joven anhela recibirse, y sí, pero tiene que estudiar, y muchas veces duele. Cada uno tendrá su objetivo en la vida y va a tener que trabajar por eso, ¿sí? Y lo va a lograr, pero para eso necesito el paso previo. Siempre queremos el postre, pero no queremos tomar la sopa, ¿sí? Y a veces nos pasa en realidades más crudas, como quizás alguna enfermedad, algún dolor patente en nuestra vida, una incomprensión en nuestra alma. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Bien, y después este hermoso evangelio del día de hoy. ¿Qué quieres?, le pregunta Jesús ante este pedido de la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué quieres? Bueno, como toda mamá quiere lo mejor para sus hijos. Entonces aprovechó y manda que mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quiénes son los hijos? Santiago, de quien hoy estamos celebrando esta gran fiesta, Santiago Apóstol, y su hermano. Entonces, no saben lo que piden, le respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que beberé? Claro que podemos. Uno siempre busca, podríamos decir, una especie de comodidad. Uno siempre busca estar cada vez mejor. Pero a veces los pedidos que le hacemos al Señor no concuerdan con la voluntad de Dios, sino con nuestra voluntad. Y eso lo meditamos a lo largo de la semana. Yo quiero que se cumpla lo que yo quiero. Y muchas veces no es lo que Dios quiere para mí. Y eso yo necesito un poco más de tiempo para comprenderlo. Así como el niño, el hijo, le pide a la mamá o al papá algo que no le es conveniente, ¿qué le dice el papá? Y no, por ahora no. ¿Y el chico qué hace? ¿Se pone contento? No, se enoja, se pone muy mal.
Y bueno, enojate, zapateá, pataleá, pero no te voy a dar. ¿Sí? Y es lo que genera un poco la situación en el Evangelio de hoy. Al oír esto, los otros 10 se indignaron, se pusieron mal. ¿Cómo que van a pedir esto? ¿No somos 12? ¿No somos todos discípulos? ¿Qué pasó acá? Pero sin embargo Jesús aprovecha esa situación, como es Dios, y como deberíamos aprender también nosotros, para sacar un bien mucho más grande. Miren, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, los poderosos le hacen sentir su autoridad, y entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por una multitud. ¿Recuerdan cuando Jesús lava los pies a los discípulos? Hace esto, se pone al servicio y enseña una vez más este hermoso mandato, pero desde el servicio, desde el estar a disposición del otro, el poder servir al otro. Bueno, vamos a pedir al Señor entonces esta gracia de poder ejercitar y hacer nuestro estos sentimientos, quizás lo de la primera lectura, de llevar este tesoro en recipiente de barro y de saber poner en la cruz de Cristo nuestros dolores, nuestras incomprensiones, sabiendo lo del Salmo, los que siembran con lágrimas cosecharán entre cantares, y lo del Evangelio de hoy, este hermoso servicio, como lo aprendió muy bien Santiago, quien no le faltó momentos de tribulación en su vida, momentos de angustia. De hecho, nos cuenta la historia que cuando llega a la zona donde hoy es patrono, a la zona de España, más por Zaragoza precisamente, siente una gran tribulación en su alma. Nosotros por ahí lo vemos a los santos y lo vemos muy divinizado en San Roque, en una imagen, en una estampita, pero eran personas de carne y hueso como nosotros, que sufrían, que sentían y que vivían esta fe de Cristo, esta fe en Jesucristo. Llega y está un poco triste, porque en esa zona solamente pudo convertir a, decían, siete personas, de ahí los 7 conversos de Zaragoza. Entonces se pone muy mal y aparece un gran consuelo de la Santísima Virgen María, y hoy se le celebra en su advocación de Nuestra Señora del Pilar. Entonces podríamos reflexionar también hoy, ¿cómo me siento yo en medio de esta evangelización, en la familia, en el trabajo, en mi vida misma? ¿Siento el amparo y el consuelo de la Santísima Virgen también en medio de mis tribulaciones, de mis angustias? Quizás lo del Salmo de hoy. Al ir van llorando, llevando las semillas, pero al volver vuelven cantando, trayendo las gavillas. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos acompañe. Ave María Purísima.